Desgraciadamente hay una nueva tragedia, esta vez en México, que tiene que ver con migrantes, tiene que ver con todo el fenómeno de esa movilización gigantesca que ocurre desde Centroamérica hacia América del Norte, con las inmigraciones ilegales, con las formas de enfrentar este tipo de situación que muchas veces terminan, como en este caso, con muerte. Así es que vamos a acudir a Raúl Sor para que nos cuente más. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, una tragedia, bueno, no necesita adjetivo, habla por sí sola. 40 muertos en un incendio en un lugar de asilo o digamos, destinado a los migrantes que pasan por México, la mayoría de ellos centroamericanos. En este caso la mayoría de las víctimas fueron guatemaltecos, que estaban pernoctando en uno de estos sitios donde hacen escala según el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, le suelen decir AMLO, allí corrió el rumor que iban a ser deportados, que iba a venir fuerzas policiales y los iban a devolver a sus respectivos países. Al parecer era un rumor sin fundamento, pero esto causó cierto pánico entre quienes estaban en este lugar y, según el presidente mexicano, procedieron a prender una serie de colchones, una técnica bastante utilizada también en las cárceles. Sí. Cuando se realizan allanamientos, a veces los internos suelen quemar algunas de sus pertenencias en señal de rechazo y para impedir que se acerquen quienes vienen a buscarlo. Y en este caso las llamas salieron fuera de control. Yo vi un video en que se ve personas atrapadas dentro de una pieza, dentro del local, y que murieron sofocadas y quemadas allí. En la práctica no se sabe exactamente cómo ocurrieron los hechos, pero la explicación que ha dado el presidente mexicano suena bastante plausible. El hecho es que las condiciones en que están los inmigrantes son en algunos casos subhumanas, están están absolutamente sobrepoblados estos lugares, y los propios inmigrantes están en una situación tan precaria. Es decir, lo que se ha venido observando, hay un rechazo creciente de las poblaciones. En este caso estamos hablando de Ciudad Juárez, en Chihuahua, en que han habido, como también ha ocurrido en Chile, manifestaciones de hostilidad hacia los migrantes, y lo que es mucho más grave que la hostilidad local, de gente que no tiene empleo, que están en situación tremendamente inestable, perdón, hay una serie de bandas de criminales, narcotraficantes y otros, que se ceban con los migrantes y buscan explotarlos. Son sometidos a agresiones. Las mujeres están en una situación terriblemente vulnerable. Bueno, ya se puede imaginar qué hacen estas bandas con mujeres que no tienen protección, en que temen ir a la policía o a las autoridades por temor a ser deportados, de manera que están totalmente a merced de esta situación. Y la amenaza de que serán deportados de vuelta a sus respectivos países, por supuesto les causa pavor. Muchos de ellos han invertido todo lo que tienen, todos sus ahorros. Algunos se han encalillado, por decirlo en términos criollos, con la promesa de que van a encontrar trabajo si llegan a Estados Unidos, y con eso van a poder reintegrar el dinero, y si no, quedan prácticamente en prenda, en situación de semi-esclavitud o directamente esclavitud. Han habido
muchas investigaciones de personas que han sido secuestradas en esta ruta, que es extraordinariamente peligrosa y en la cual finalmente han sido sometidas a esclavitud, en el sentido más propio de esclavitud, es decir, trabajo no remunerado, sometidos a prisión con palizas si no cumplen con determinados objetivos. Y esto parte ya desde sobre todo para los sudamericanos que tienen que cruzar la frontera de Colombia hacia el norte, hacia Panamá, tienen que cruzar por uno de los lugares más infernales probablemente del mundo, que es el Tapón de Darién, que es un lugar selvático que no tiene ruta, que no tiene camino, no tiene puente, y donde, digamos, se tienen que ir atravesando una serie de barreras, y justamente nunca se quiso construir una carretera, es decir, la Panamericana se interrumpe, y si uno quiere viajar de Colombia a Panamá, tiene que hacerlo por mar o por avión, pero no hay una ruta terrestre, aunque sí la hay, y digamos, los conocedores de la región llevan a estas masas, pero de cientos, de decenas de miles, cientos de miles de inmigrantes que cruzan este Tapón de Darién, que es, por todas las narraciones que uno ha escuchado, es algo tremendamente peligroso, infestado de serpientes, de insectos, es decir, el que no muere digamos, en un accidente tiene buenas chances de morir de alguna o de contraer alguna enfermedad. Bueno, esa es la ruta que hacen muchos de los migrantes que finalmente atraviesan Centroamérica, donde operan narcotraficantes y una serie de bandas criminales para llegar a la frontera con Estados Unidos. Y este lugar, esta casa donde ocurrieron los hechos, está, y es una ironía, a metros, a un par de cuadras, quizás menos, de la frontera de Estados Unidos. Es decir, estaban a 150 metros de su objetivo, de su meta, y bueno, ocurrió esta tragedia. Pero, Fernando, esto era una tragedia que esperaba ocurrir. Es decir, no había ocurrido hasta ahora, pero estas condiciones también siguen vigentes. Bueno, ahí estaba justamente imágenes de lo que narraba al comienzo, ¿no? Sí, de la quema de los colchones. No debe haber, creo yo, en la actualidad, en la situación más contemporánea que estamos viviendo, un suceso que tenga el grado de masividad y el grado de complejidad, porque uno cuando pierde gente, se le va gente, no necesariamente salta y se felicita por ello, sobre todo si es que los gobiernos son gobiernos democráticos. Pero lo que uno, a mi modo de ver, debiera meditar en torno a esto es que si algo se puede decir de un inmigrante que tiene que recorrer una cantidad gigantesca de kilómetros para llegar a otro lado, es que no lo hace por gusto, sino que lo hace porque tiene que salir de algo que seguramente es peor que el tráfico que va a encontrar, el camino que va a recorrer, y no tiene idea todavía con certeza cuál es su destino final. Pero lo único que sabe es que no puede quedarse en la situación que está. Y eso es una suerte de espada de Damocles feroz, que no es solamente un fenómeno latinoamericano o sudamericano, pasa en prácticamente todas partes del mundo. Incluso en Europa, basta recordar algunos años atrás, cuando el mundo entero se abrió a recibir a las personas que quedaron como literalmente residuos de las guerras mundiales. Y se vinieron a un montón de países que los recibieron, que les dieron estatus y todo, solo que hoy la inmigración es mucho más masiva, mucho más generalizada, y no es vista como algo, en todas partes, como algo que debiera generar un capítulo particular
por la situación de las personas que vienen escapando de algo peor que todo el recorrido que hacen. Bueno, y finalmente terminan habiendo muchas demostraciones en muchos países pidiendo que los inmigrantes se vayan. Ahora, la inmigración ilegal, convengamos, es algo que tiene que ser detenida en cualquier circunstancia. Pero la tragedia, el drama de la inmigración de personas que probablemente hace una serie de años no tenían ningún interés de salir de su país, debe ser una de las tragedias más grandes que hay en términos humanos desde las últimas grandes guerras. Absolutamente, absolutamente, Fernando. Y bueno, hay una palabra clave que tú utilizaste, que es la inmigración legal o la ilegal. Es decir, lo que es legal e ilegal es una decisión política que adoptan los gobiernos y cada vez se ha hecho cada vez más ilegal. Es decir, las trabas están subiendo, se están colocando nuevas barreras para la migración. Y eso es el producto, y lo vemos en Chile, en esta situación uno no saca nada con indicar con el dedo a otros. Todos, de alguna manera, en esta región estamos viviendo este drama. Y hemos visto cómo en Chile ha crecido, o se han dado, aunque son minoritarias y son relativamente poco importantes, pero hay un aumento del sentimiento anti-inmigrante, hay un sentimiento proteccionista, y hemos visto incluso manifestaciones muy odiosas de destrucción de los pocos haberes que trae esta gente, que viene en condiciones precarias, que lo ha dejado todo detrás. Muchas veces estamos hablando de familia, exponen a sus hijos, criaturas. Uno lo ve con los migrantes en Centroamérica y también algunos que vienen a Chile con criaturas de corta edad. Y para que un padres expongan a sus hijos a esta situación es porque realmente sienten que no hay otra alternativa, porque nadie en su sano juicio querría someterse a esta incertidumbre, a estos peligros. Y tú tienes toda la razón, esto pasa, hemos visto la situación en el Mediterráneo y las pateras, como le dicen en España, a estas lanchas en las cuales tratan de cruzar el Mediterráneo y con qué frecuencia se hunden, y escuchamos casi a diario de los naufragios, de la cantidad de ahogados, y esto ya se ha transformado parte de una estadística en la cual nos vamos insensibilizando. Pero, un drama, y yo hago una reflexión más amplia, cuando hay guerra, no hay límites. Por ejemplo, hoy día en la guerra ruso-ucraniana, abundan los fondos para apoyar a Ucrania. Rusia pone todo lo que tiene, digamos, en su capital ahorrado y no hay límites. Sin embargo, cuando se trata de refugiados, que son cantidades muy menores comparado con lo que es un conflicto bélico, es una cantidad infinitesimal. Pero el mundo en su conjunto podría tener un fondo generoso, amplio, que podría perfectamente hacerse cargo de esta situación. En algunos lugares ello ha ocurrido. Por ejemplo, en el Medio Oriente, Turquía aceptó hacerse cargo de la situación, dista mucho de ser un refugiado y estar en un campo de refugiados. Nunca va a ser algo agradable, nunca va a ser una experiencia memorable, pero por lo menos están alimentados, tienen cierta protección, y eso básicamente la Unión Europea financia buena parte de esta política, en la cual, hay que decirlo, Turquía tuvo una actitud, una postura humanitaria. En el caso de México también le ha planteado a Estados Unidos que colabore, y Estados Unidos colabora con una cantidad bastante limitada e insuficiente para mantener a los refugiados. Y allí se presenta de nuevo el drama de si tú generas condiciones demasiado confortables, por decirlo de alguna manera, bueno, estás estimulando a que venga más gente. Y por lo tanto tienes un interés por parte de los que no quieren más inmigración de generar condiciones muy austeras. Y bueno, y en esa franja de decisiones muy difíciles, como son siempre las decisiones con seres humanos,
y donde hay, digamos, hay sufrimiento, es un dilema que no ha encontrado solución. Ahora, el gobierno mexicano ha sido, es criticable su postura, justamente por lo que decía antes, que no ha brindado todas las facilidades que podría brindar, y la seguridad para los migrantes no es satisfactoria, no es aceptable. Ahora, las condiciones también para parte de la población mexicana es bastante dura, por lo tanto también te genera una serie de dificultades. Para Estados Unidos lo mismo, es decir, para ningún gobierno que quiere ganar elecciones en Estados Unidos, asimilar inmigrantes, especialmente latinos, no es fácil, porque hay un movimiento importante que el expresidente Donald Trump supo explotar muy bien, y cada vez que levantaba el tema de los inmigrantes, especialmente en los estados del sur, bueno, sacaba aplausos y eso le valió muchos votos. Bueno, es un tema muy central hoy día en todo el mundo. Alguna vez nosotros nos portamos extraordinariamente bien con inmigrantes, particularmente los que vinieron desde la Guerra Civil Española, con las personas después de la Segunda Guerra Mundial, inmigrantes que hicieron de Chile su casa, que generaron una gran cosa, un gran aporte, etcétera. Alguna vez los chilenos necesitamos que nos recibieran afuera, sobre todo después de los grandes exilios de los años 70, y nos recibieron bien, mayormente, pero por eso yo digo, nadie sabe exactamente cuándo eventualmente va a sonar la campana en que las cosas tienen un giro tal que de repente tienes que buscar otro destino, y lo único que uno esperaría en ese entonces es que las avenidas estén lo suficientemente abiertas para no tener que morir en el proceso. Bueno, gracias, Raúl, nos vemos mañana. Nos vemos mañana.